Me gustaría rescatar, porque hay muchas declaraciones que nos dio ayer en la entrevista Santiago Nieto, el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, hoy encargado del despacho de la Procuración de Justicia en el estado de Hidalgo. Ayer nos concedió la entrevista que ya habíamos mencionado como posibilidad en Pachuca, y creo que hay muchas declaraciones muy fuertes en torno a estos personajes de cabeza de vaca y la campaña, la guerra contra Santiago Nieto. Si me permites, vamos a rescatar esta entrevista y seguimos hablando sin censura. Le agradezco al doctor Santiago Nieto que nos reciba en sus oficinas acá en Pachuca, Hidalgo. Doctor, gracias y ¿cómo ha estado? Muchas gracias, Vicente, un saludo a ti y a tu auditorio. Y bien, enfrentando los temas de la estafa siniestra y ahora esta variable de cabeza de vaca. Los siniestros de Tamaulipas. Sí, a ver, realmente son un grupo que hemos platicado varias veces de que se fue consolidando a partir de la visión patrimonialista de las instituciones, de los estados, y a partir de ahí buscaron a través de dos vías el acceso al ejercicio del poder en el Partido de Acción Nacional y en la Presidencia de la República. La primera vez fue cuando empezaron a ganar las gobernaturas en el año 2016, este grupo de senadores vinculados con Felipe Calderón, y ganaron, sí, Querétaro, Quintana Roo y Tamaulipas y Baja California Sur y Durango, Aguascalientes. Después traicionan a Querétaro y a Quintana Roo y se van reduciendo. La segunda idea fue la famosa alianza federalista que encabezó Cabeza de Vaca, y Cabeza de Vaca al final lo que hace es juntar a 10 estados en contra del presidente López Obrador. Resultado fue que también empezaron a perder las gubernaturas. Si bien Durango la pierden, digamos, la gana la coalición, la gana con alguien del PRI, Aguascalientes la gana un grupo político opuesto al de ellos, pierden Colima, pierden Michoacán, pierden Baja California Sur, como había mencionado, tanto Quintana Roo como Querétaro se salen de ese grupo, y en realidad se queda en su último reducto, se convierte en Tamaulipas. Por eso pues, la batalla del año pasado en Tamaulipas fue la más importante de todo el proceso electoral que vivimos, esas elecciones en 6 estados, y pues generó un cambio con Américo Villarreal en Tamaulipas, que ha permitido iniciar la cuarta transformación en ese estado. Sin embargo, Cabeza Vaca mantiene el control de los jueces locales, mantiene el control de algunos jueces federales, mantiene el control de la Fiscalía General de Justicia del Estado y la Fiscalía Anticorrupción, y es lo que ha mantenido que en este momento se le haya concedido un amparo para efectos de que la orden de aprehensión o la segunda orden de aprehensión que había en su contra por la compra-venta de un departamento y el lavado de dinero ya no pueda surtir sus efectos. Pero fue una batalla muy importante, llegamos a tener hasta una ficha roja en contra de Cabeza Vaca, que desafortunadamente no fue cumplimentada en su momento por parte de Interpol, y pues el resultado es este regreso de Cabeza Vaca con una tercera intentona por buscar la presidencia del PAN y por buscar la candidatura en el 24 a la presidencia de la República. En ese marco está los ataques que hemos recibido a Américo Villarreal, el juez de distrito, los ministerios públicos que judicializaron la carpeta y un servidor. ¿A qué te suena Cabeza de Vaca presidente o para presidente? Ridículo, absolutamente ridículo. Entonces, cuando él me decía Sicario Nieto, era porque él le queda claro que se le mataron o le maté sus aspiraciones presidenciales. Y hay que recordar que, pero no, hay que pensar que no solamente fui yo, fue pues la unidad de inteligencia financiera, fue evidentemente la comisión instructora de la Cámara de Diputados y Diputadas, fue el pleno de la Cámara, fue la Fiscalía General de la República que solicitó las órdenes de aprehensión, el juez de distrito que se las concedió, y después él ha dado dos batallas jurídicas, una de las cuales, a pesar de que le concedieron el amparo, no está terminada y es falso que se haya exonerado. Y me gustaría hablar de las dos cosas. Es falso que lo hayan exonerado porque el amparo fue en contra de una orden de aprehensión. Y lo que hace el juez, excediéndose, a mi juicio, es
no solamente analizar la orden de aprehensión, sino meterse a al análisis de lo que se había presentado en la Junta, en la Comisión de Estructura de la Cámara de Diputados y Diputadas. Eso no formaba parte de la orden de aprehensión, por tanto no era la litis del asunto. ¿Y qué implica? Que la Fiscalía General de Justicia del Estado, con las 3 carpetas que tiene, con las 42 denuncias hasta este momento que ha presentado la Consejería Jurídica del Gobierno de Américo Villarreal y las 2 carpetas que están en FEMDO y en la Fiscalía Anticorrupción a nivel federal, puede continuar con el proceso en contra del señor Cabeza de Vaca. Eso por un lado. Y por otro lado, hay que decirlo, porque él lo ha ocultado, que la Fiscalía General de la República ya promovió un recurso de revisión que tienen que revisar el Tribunal Colegiado de Circuito en Tamaulipas para analizar la decisión de este juez Faustino, que le ha otorgado no solamente uno, no 2, no 3, 12 hasta el momento, suspensiones en juicios de amparo que ha estado promoviendo Cabeza de Vaca y sus allegados. A mí me parece ridículo el tema de que piense Cabeza de Vaca que puede llegar a ser presidente de la República, por la mala trayectoria, por la vinculación con la delincuencia organizada, porque además no tiene, honestamente, la oposición no tiene nada que hacer en contra de la Cuarta Transformación de cara a lo que vamos a vivir en 2023 en el Estado de México y en 2024 en la elección presidencial. Te denuncia el equipo legal de Cabeza de Vaca, lo anuncia el abogado Javier Tello, Coello Trejo. ¿Es algo personal contra Santiago Nieto, contra Américo Villarreal? Sí, por supuesto. Hay que recordar que Cabeza de Vaca, gobernador, solicitó órdenes de aprehensión contra un hijo de Américo Villarreal, contra el presidente municipal de Reynosa, el hijo de una opositora suya, Maki, inclusive Maki del PAN, contra el tío de la presidenta municipal de Nuevo Laredo, presionó al presidente municipal de Ciudad Victoria, al de Madero, le libró órdenes de aprehensión, a un primo mío que iba pasando por ahí, que no tenía nada que ver en el entierro. ¿Es broma o es cierto? Es en serio, un primo mío. Un primo, doctor. Sí, que tuvo una... Suena meme, pero es cierto. Es absolutamente cierto. Hacía obritas y en varios espacios lo contratan en Tamaulipas, y entonces cuando se dan cuenta que es mi primo, lo terminan bloqueando la obra y terminan sacándolo y bueno, persiguiéndolo. Pero también la parte más importante es, claro que hay temas personales. El señor Coello Trejo, desde la época de Lozoya, había hecho una rueda de prensa igual, en la cual le dijo a los integrantes de Quinto Elemento Lab y a varias personas que estamos involucrados en el caso, que tenía Lozoya, lo dijo Lozoya, los tiempos y el tiempo y los recursos necesarios para ponernos en la madre. Entonces, estoy acostumbrado a estas conferencias de prensa de Coello Trejo. ¿Es coincidencia que Javier Coello haya sido abogado de Lozoya, ahora sea abogado de Cabeza de Vaca y que tú seas el perseguido, el señalado, doctor? Sí, porque a mí me tocó hacer las investigaciones contra los dos. Y al final del día uno está privado de su libertad y del otro, de ese mismo grupo político, pues un ex senador, Lavalle, de ese grupo que buscaba la gubernatura de Campeche y que nunca lo pudo obtener, llegó a estar preso a partir de las denuncias que presenta la UIF y que la Fiscalía General de la República termina integrando, precisamente vinculado con el caso de Lozoya. Y yo creo que el tercer caso importante es Coello Trejo, es Cuello Suart, es Diego Ruiz y es en general el equipo jurídico de Cabeza de Vaca. Gil Suart. ¿Tú te referías a Gil Suart o Coello Suart? Coello Suart. Son primos. Porque Gil Suart también forma parte de este grupo íntimo de Cabeza. Son primos hermanos. Entonces, vaya, pues, de que forma parte del mismo grupo, igual que Javier Lozano, es exactamente lo mismo. Sin embargo, me parecen pocos y mal armados y vamos a ver de qué cuero salen más correas. Ahora, a mí lo que me interesa es que quede claro, por eso es la demanda que voy a presentar por daño moral en estos mismos días. Yo espero que para el viernes o el lunes a más tardar ya presentarla en contra de Cabeza de Vaca y todo el equipo que ha estado empecinado en esta guerra en mi contra y en contra de Américo Villarreal. ¿Cuál es el punto? Si logra el gobernador Américo Villarreal
con su Congreso, quitar al fiscal anticorrupción, quitar al fiscal general de justicia del Estado, con eso pueden integrarse las carpetas de investigación y estas 42 denuncias hablan de 500 millones de pesos, pero el dato que nosotros tenemos de movimientos entre las 28 inmuebles de la familia Cabeza de Vaca, las transferencias financieras, los dólares en efectivo, los ranchos comprados a precio muy bajo, con una simulación de compraventa, nos dan pues, más un tanto como de 3,000 millones de pesos movidos, y yo creo que solamente desde la óptica familiar. Había que ver los prestanombres, había que ver pues la operatividad que tiene en este momento Cabeza de Vaca. La gran pregunta es cómo vive Cabeza de Vaca cuando pues, empezó con un puesto de chamoyadas en una inmueble pues, en Reynosa. ¿Qué ha pasado después del puesto de chamoyadas? Bueno, fue presidente municipal, sí, cuando los Zetas empezaron a tener una fuerte presencia en Reynosa, fue cuando se reparten imágenes de Ociel Cárdenas, el cártel del Golfo, donde los Zetas formaban parte, en un parque de béisbol con niños un 30 de abril. Después él se convierte llega a la campaña de Felipe Calderón, forma parte de su gobierno, llega a ser senador y luego apoyado por grupos delictivos, llega a la gubernatura. Esto nadie me lo cuenta, fueron denuncias que yo recibí del PRI en contra de Cabeza de Vaca por el apoyo de dos personajes, de dos grupos, uno Sergio Carmona y por otro lado la columna armada, que en algún momento, entre 2021, tienen un rompimiento con Cabeza de Vaca y terminan apoyando, me refiero particularmente a la después llamada columna cívica, termina apoyando una candidatura de Américo Villarreal. Sin embargo, no es lo mismo la operación de la columna armada, no es la misma la forma en cómo se operaba en 2016, y por supuesto nadie puede soslayar ni minimizar que el financiamiento de las campañas de Cabeza de Vaca sí venía o llegó de Puebla, llegó de Rafael Moreno Valle, pero también tenía que ver con estos vínculos con la delincuencia organizada. Moreno Valle generó este modelo en el cual los gobernadores terminaban separando recursos, distrayendo recursos del PAN, evidentemente, para financiar las campañas de los panistas. Moreno Valle gana en 2010 y opera de esa forma para las elecciones en 2015, en 2016, que le permiten a él posicionarse, y este mismo esquema Cabeza Vaca lo quiere repetir. Pero tienen, digamos, el efecto negativo de que pierden todas las elecciones, incluyendo Tamaulipas. La última que supe que quisieron apoyar fue la de Octavio Pedrosa en en San Luis Potosí, y que había recursos que venían, me consta porque se le dio la información al Instituto Nacional Electoral, solamente que por mayoría los consejeros del INE decidieron desechar esa denuncia que había presentado el Partido Verde Ecologista de México, en donde el tema central era la información que la UIF había dado de que Cabeza Vaca, el gobierno del estado de Tamaulipas, mandaba recursos a empresas en San Luis Potosí en la época de la campaña electoral. A ver si algo hace como pato y tiene cara de pato y pico de pato, es un pato, ¿no? Doctor, dices, a ver de qué cuero salen más correas. Me imagino que esto también ya es personal tuyo. ¿No te ha generado preocupación por tu seguridad? ¿Hasta qué punto están dispuestos estos personajes? Si tú hablas de vínculos con el crimen organizado, ¿no te preocupa? A ver, yo estoy tranquilo, estoy desarrollando mi trabajo en Hidalgo. Hay mucho trabajo por hacer también. Aquí también hay grupos delictivos, sobre todo en temas de huachicol, y yo lo que quiero es seguir trabajando, hay mucho que aportarle al país, y sobre todo hay que pensar que estos son los últimos coletazos de un grupo. Hay que verlo en temas de perspectiva histórica. Es imposible, perdón, que la oposición, y espero no herir ningún tipo de susceptibilidad, es imposible prácticamente que la oposición gane las elecciones del 2024. Es imposible que se tengan un reposicionamiento. La cuarta transformación tiene por lo menos una candidata y tres candidatos fuertes. Todo el mundo sabe que yo formo parte del equipo cercano de Marcelo Ebrard. Pero del otro lado, pues no hay absolutamente nadie que pueda ser un contrapeso,
porque cualquiera de ellos está plagado de acusaciones y de hechos de corrupción, y por otro lado tampoco tienen una idea clara de qué tienen que hacer. El discurso de la oposición estos últimos 5 años ha sido la 4T no es lo que queremos, pero nunca han sabido articular un solo argumento respecto hacia dónde se tiene que ir. Es no a dos bocas. Yo pregunto algo, le preguntaría a cualquiera del auditorio, si Meade o Calderón hubiera hecho dos bocas, ¿habría ese nivel de oposición? Evidentemente no. El asunto es que, como lo hace el presidente López Obrador, es un tema personal. Les molesta que se hagan obras que tengan ese impacto. El AIFA, perdón, yo veo al AIFA como una gran opción, honestamente una gran opción. Ya visto desde el gobierno de Hidalgo, es un mecanismo que puede atraer inversiones, recursos, por la movilidad que puede tener el AIFA a la zona de Tecámac, en el Estado de México, Tizayuca, incluso hasta Pachuca. Eso no lo pueden ver las personas de la oposición y critican el AIFA, cuando finalmente todas las ciudades del mundo tienen no un aeropuerto, sino tienen sistemas aeroportuarios, y perdónme, si uno va al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, luego va al AIFA, va a haber una diferencia fundamental en todo. Entonces también creo que es un tema cultural, o pienso en el transísmico, o pienso en la forma en el Tren Maya. Pues al final del día la idea es cómo hacemos para desarrollar el sureste, en un país de profundas desigualdades sociales. Y esto es algo de lo que hemos comentado mucho. México es la 16ª economía del mundo, pero tenemos 43% de personas en nivel de pobreza. Esto es una paradoja, es una contradicción, y es algo que nos quiere decir que el modelo no funcionaba. Es decir, el modelo hacía gente cada vez más rica y cada vez más pobre. Y por eso pues, la 4T está planteando un modelo que permita disminuir esas brechas de desigualdad. Ahora pues hay que continuar y hay que profundizar el surgimiento de las clases, el mejoramiento de las clases bajas para que se conviertan en clases medias y el país pueda seguir avanzando. Pero en ese contexto, este grupo político ya está fuera del concierto. Yo no veo que ningún panista los esté apoyando, ningún panista ha salido a declarar, salvo Javier Lozano, pero que forma parte del mismo grupo político. No veo a los priistas metidos en un debate con ellos para adoptarlos, y salvo Lili Telles, que quería incorporar parte de ese grupo en su campaña, pues la verdad es que es algo que, que es cómico. La risita es lo que calienta, dicen en mi pueblo, doctor. Oye, doctor, muchos los que estuvimos, sobre todo en el juicio contra Genaro García Luna, tenemos muchos detalles de lo que se dijo en las audiencias. Eh, y me queda claro que va a ser muy difícil incluso que en un sexenio desaparezcan las redes, los intereses de un Genaro García Luna. Es básicamente lo que está pasando en Tamaulipas. Hablabas de que fulano tiene intereses con Mengano y se fue cabeza de vaca, pero se quedaron algunos de sus amigos. A ese nivel, cabeza de vaca, de un García Luna, de cómo se tejieron las complicidades. Te lo estoy preguntando nuevamente por el tema del crimen organizado. Y si está embarrado, pues creo que hay que seguir insistiendo a que se le investigue hasta las últimas consecuencias, y si no en México, también en Estados Unidos. Sí, a ver, yo creo que el tema de García Luna nos enseñó cómo, no solamente lo errático de la estrategia de Felipe Calderón, no solamente por la violencia que se generó en contra de la población civil por parte de los grupos delictivos en reacción al ataque de las Fuerzas Armadas, no solamente el error de tener una posicionamiento de una política de combate a la delincuencia organizada basada en atacar al sicariato y a los jefes de los grupos criminales, pero sin detener las redes de distribución, sin detener la corrupción política que les daba respaldo, sin detener la estructura financiera que permitía
surtir de recursos a todos los grupos. Nos generó también la idea de cómo estaba la vinculación entre corrupción y delincuencia organizada, y también el hecho de que García Luna tenga carpetas de corrupción en México y tenga de delincuencia organizada y de delitos contra la salud en Estados Unidos, nos refleja ese nivel de interacción que tuvo durante el calderonismo la delincuencia organizada, particularmente el cártel de Sinaloa, ahora lo sabemos, con el gobierno de Felipe Calderón, personalizado en García Luna. Cabeza de Vaca es un modelo en menor escala, porque finalmente García Luna era nacional y Cabeza de Vaca operaba en Tamaulipas. Sin embargo, hubo cientos de denuncias en contra de Cabeza de Vaca por presión para que se pusieran predios a nombre de prestanombres de Cabeza de Vaca, por homicidio de personas que en algún momento estuvieron protestando, y bueno, por supuesto, por la complicidad que había entre sus grupos de operaciones especiales y los grupos de las extensiones o transformaciones de lo que fue en su momento el cártel del Golfo. Y creo que en ese sentido, Estados Unidos también, lo que nos llegó de información, tenía que ver con investigaciones que se estaban desarrollando del otro lado de la frontera. Lo que ha dicho Cabeza de Vaca es que son falsas porque una firma no coincide, pero en realidad fue una firma, la que tienen ellos, de un oficio firmado por ausencia, y la que tenemos nosotros es el oficio del funcionario público. Entonces, bueno, lo que tiene el Estado mexicano, lo que tiene la Fiscalía General de la República. Entonces, yo creo que ellos están elevando la apuesta, pero hay que tener dos cosas claras. Uno, la Fiscalía ya impugnó, la Fiscalía General de la República, y dos, el hecho de que la Fiscalía General de la República o la Fiscalía de Tamaulipas puede en cualquier momento judicializar las carpetas en contra de estos personajes, y por enriquecimiento ilícito, por peculado y por delincuencia organizada, porque son más de 3 personas están operando de manera financiera, patrimonial y económica, y bueno, que esto todavía falta mucho camino por andar. Creo que la forma de posicionarse políticamente de cara al 24, a partir de estas ruedas de prensa, pero sin tener claridad respecto del hartazgo que tiene la sociedad mexicana con ellos y el mal nombre que le dejan incluso a la propia política como actividad. Dos cosas, porque sé que tienes compromisos y hay que salir corriendo. Doctor, en algún momento tú me dijiste, en Sin Censura, Cabeza de Vaca va a terminar tras las rejas, con este poder judicial. Y te lo pregunto a pesar de, y con mucha responsabilidad, a pesar de que se puedan raspar muebles, con este poder judicial que le descongela las cuentas a la esposa de García Luna, que le descongela las cuentas a Cárdenas Palomino, que deja salir a Rosario Robles, y hoy no tenemos a responsables de la estafa maestra tras las rejas, con este poder judicial que pareciera también cuidar a Lozoya. ¿Se puede confiar? ¿Hoy puedes decirme lo mismo? Después de todo lo que ha pasado, creo que de esta declaración tuya han pasado por lo menos un par de años. ¿Cómo lo ves? Yo estoy convencido que sí, aunque que sí va a terminar tras las rejas. Va a terminar tras las rejas, evidentemente, ya sea por el ámbito federal o como por el ámbito local. Yo veo la impugnación de la Fiscalía General de la República, me parece una gran señal, es decir, que no se han quedado con el amparo que se le concedió, por además los excesos que ya comenté sobre ese amparo. Claro, el Poder Judicial necesita una transformación interna. Este juez Faustino, con 12 amparos hacia este grupo político, es un exceso. En los descongelamientos de cuentas, sobre todo en los casos paradigmáticos, es donde tenemos el descongelamiento de las cuentas, me parece también aberrante. Y sobre todo la idea de que el Consejo de la Judicatura, en este momento integrado por 4 personas internas del Poder Judicial de la Federación y 2 externos, que por tanto los internos tienen mayoría, han tenido una política de no revisar los errores judiciales, haciéndolos pasar como si fueran un criterio del órgano jurisdiccional. No, cuando hay excesos,
cuando hay insuficiencias, cuando hay violación directa a las normas o a las jurisprudencias, evidentemente no se trata de un tema de criterio y tendría que haber una sanción por parte del Consejo de la Judicatura Federal. Creo que lo que se requiere es tener mayoritariamente miembros externos al Poder Judicial que integren ese Consejo de la Judicatura y que evitemos este tipo de cosas. Es increíble que, por ejemplo, tengamos el descongelamiento de Cárdenas Palomino, que tengamos la prisión domiciliaria para Lavalle y que pues, en realidad los casos se estén cayendo. Y por otro lado, por esta posición de los jueces de no darse cuenta de que el proteger a un exgobernador narcotraficante tiene un impacto en la sociedad. Exgobernador narcotraficante. Vinculado con grupos de delincuencia organizada, es decir, que ha tenido apoyo. Pero, a ver, pero también lo podría decir de Roberto Sandoval, y también está preso porque su fiscal Vieitia fue uno de los principales operadores del cártel Jalisco Nueva Generación, primero del cártel Sinaloa, después del cártel Jalisco. Entonces, te lo pregunto porque esta declaración de Santiago Nieto es titular, ¿no? Exgobernador narcotraficante. Bueno, exgobernador vinculado, lo tendría que matizar, pero vinculado con qué? Con temas de huachicol, con temas de energía eólica a partir de temas de corrupción, vinculado con enriquecimiento ilícito, vinculado con grupos, a ver, que estuvo soportado o apoyado por grupos que se encontraban en espacios de delincuencia, pues eso sin duda. Pero a lo que iba es, lo que creo que tenemos que estar trazando es cuál es el futuro de la justicia en el país. Y la justicia en el país pasa por evitar entender cuál es el bien jurídico superior y cuál es el principio constitucional más importante. Y yo creo que la transparencia, la rendición de cuentas, el combate a la corrupción deben ser prioritarios. Y yo creo que en hacer públicos todos los temas vinculados con estos grupos es relevante. Recientemente, perdón por sacar un tema personal, pero me acordé ahorita que hablamos del Poder Judicial. Mi esposa presenta un juicio electoral ante la Sala Superior y resulta que le cae al empleado de este grupo que termina planteando que sus argumentos son infundados y termina diciendo que textual, que si quería ser presidenta, que se hubiera esperado 3 años y que no hubiera concursado para ser consejera electoral cuando concursó. Eso me parece que, 1, no es un argumento jurídico, 2, es una falacia, y 3, da cuenta de que Reyes pues no deja de ser un empleado de ese grupo político que sacamos de Tamaulipas en junio del año pasado. Déjame ser más claro. Reyes Rodríguez Mondragón sigue funcionando en relación a este grupo de poder del calderonismo, de los saco, perdón, iba a decir saco de pus, bueno, ya lo dije, de Javier Lozano y de Gil Suárez. Más aún, el que hayan bajado a Carla Humphrey, tu esposa, ¿también tiene que ver con esta campaña personal contra Santiago Nieto? Bueno, tiene que ver con una campaña personal ahí contra Carla Humphrey, que además no es la primera vez que ese grupo la vetaron en 2014 2 veces, en 2016 una, en 2017 otra, se intentaron meter en 2020 pero ya no les dio, y en este momento Francisco Acuña, un excomisionado del INAI de ese mismo grupo político, fue el que operó con con varios integrantes, nos dijeron que había hablado con varios integrantes del comité técnico para decir que implicaría una reelección y que por tanto no se podría quedar. Nos lo dijeron integrantes del propio comité que este personaje se había metido vinculado a ese grupo. Casualmente viene la impugnación contra esa decisión del comité técnico, llega ante la sala superior y es el empleado de ellos, Reyes, el que termina pues declarando infundado y cerrando. No se trata, en este tema en particular, yo creo que no tiene que ver con Santiago Nieto, no tiene que ver conmigo, sino tiene que ver con una dinámica que han tenido en contra de Carla Humphrey. Para cerrar, doctor, por cierto, te tengo que invitar a los estudios de Sin Censura. Ya abrimos los estudios en la Ciudad de México. Ojalá que te des el tiempo. Para cerrar, hemos visto, como diría Ricky Martin, living la vida loca al exgobernador priista de Hidalgo. ¿Cuál es el mensaje a los hidalguenses? Muchos hidalguenses creen que se hizo un cochinero. He platicado con muchos actores políticos, sociales, otros alejados incluso de la política, empresarios, que consideran que el priismo
hizo de la corrupción su modus operandi. He hablado contigo de la estafa perversa. ¿Cómo va esto? Tú eres el encargado de la Procuración de Justicia hoy en día en Hidalgo. Sabemos del compromiso de Julio Menchaca. ¿Cómo va la cosa? Sí, a ver, Julio Menchaca ha dado la instrucción muy clara de cero tolerancia a la corrupción, cero tolerancia a la impunidad y cero tolerancia a todo. Nos hemos metido al tema del huachicol, a pesar de ser competencia federal, porque está vinculado con homicidio, que es competencia local, con narcomenudeo, con temas como extorsión, inclusive como secuestro. Y la posición de Julio Menchaca ha sido radical. En ese sentido es un transformador. Métanse a todos los asuntos. Por otro lado, en el tema de la estafa siniestra, la primera parte fue los presidentes municipales. Estos primeros 6 presidentes municipales vinculados a proceso, aunque tenemos otros 2 vinculados por otros hechos. Pero de esos 6 vinculados a proceso, tuvimos ya información de las empresas Upachada utilizadas y de ciertos personajes de nivel estatal. Vamos en ese segundo nivel. Ya pasamos del primer nivel, el municipal, al nivel de las empresas, por un lado, para ver follow the money, a dónde se fueron los recursos, y porque muchas de esas empresas terminaron sacándolos en efectivo de sus cuentas, y por otro lado, a los secretarios de Estado. De ahí la idea es seguir al tercer nivel. O sea, y este es el proceso. Yo siempre he comentado. Gobernadores, entonces. Hasta donde tope. Yo es lo que han plantado Julio Menchaca, hasta donde tope. Si hay información, se tiene que ir contra los gobernadores. Si no hay información, tampoco se persigue a nadie. Yo también eso lo he comentado con Julio Menchaca y él está convencido de que pues, no vamos a perseguir a nadie que no se lo merezca, pero no vamos a dejar de perseguir a alguien que tenga pues, cola que se le pise. Entonces, yo siempre he comentado que las fiscalías tienen que ser academias de canto. Entonces, vamos a ir presionando a los distintos grupos para que vayan diciendo, vayan presentando los elementos hacia arriba y nos permitan encontrar pues, a los autores intelectuales de los hechos delictivos. Sí, se tiene que ir hasta las últimas consecuencias, doctor. ¿Quién soy yo para decirlo? Pero los políticos de Hidalgo andan muy devaluados, sobre todo los priistas, pues, andan muy devaluados en estos días. Murillo Karam, ya sabemos la situación, Penchina señalado, Miguel Ángel Osorio Chong, hasta mencionado por Pablo Gómez, hoy titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Te decía del exgobernador, ¿cómo se llama, por cierto? Omar Fallado. Omar, sí, Omar. Es que lo veía como DJ, bailando, y pues esas son las noticias del exgobernador, ¿no? Pero la realidad es que hay mucha gente en Hidalgo que no podría entender que si hubo secretarios de Estado relacionados con alguna situación de corrupción, que si hubo o hay presidentes municipales relacionados, que los peces gordos no fueran a caer. Pero yo creo que ese es el trabajo, ¿no? Sí, a ver, 2 temas. De Murillo Karam, por ejemplo, tenemos un caso de un abogado de la firma Díaz, que era personas de su equipo, de su entorno muy cercano y protegidos por él, que tenemos ya 24 denuncias, hemos judicializado 4, ya tuvimos 2 órdenes de aprehensión que fueron cumplimentadas, y este personaje en cada caso defraudaba por millones de pesos a sus clientes, bajo el amparo de la impunidad. Entonces hay un caso de 119 millones, hay otro caso de 39 millones, hay otro caso de 10 millones, hay otro caso de 4 millones, y al final dices, ¿cómo es posible que hayan generado estas prácticas en donde simulaban juicios, donde falsificaban sentencias, le daban al cliente su sentencia que nunca había existido, más que en ese papel que le habían impreso en el propio despacho, y esto todo al amparo pues, del poder, en este caso particular de Murillo Karam. Sí, a ver, Hidalgo tiene un problema de enorme desvío de recursos y creo que es algo que tenemos que ponernos
en un proceso que permita la recuperación de los activos, y es por ello que con Julio Menchaca se desarrolló este Instituto Hidalguense para devolver al pueblo lo robado, que por cierto en Tlaxcala están tomando esta figura que evidentemente viene del modelo del presidente López Obrador. Y por otro lado, pues tenemos miras hacia otro, también mantener Hidalgo, pero también quiero empezar a ver temas en Querétaro, porque creo que es un espacio que es importante que la Cuarta Transformación llegue a esa entidad federativa. Pues estaremos al pendiente. Voy a sacar la entrevista ya llegando a la Ciudad de México, no en Animal Político vayan a avisarle a Osorio Chong que ando por acá en Hidalgo. Dicen unos que si es Claudia, que si es Adán, que si es Noroña, que si es Ricardo, si es Ebrard, ya está preparado para ser fiscal general de la República. Estaré donde Marcelo me diga que esté. ¿Cómo soy provocador, no? Sí, pero bueno, la verdad es que sí estoy convencido, y además creo que eso también es un asunto de lealtades. A mí, si alguien me invitó y me presentó al presidente López Obrador, fue Marcelo Ebrard, y estoy muy agradecido con él, y creo que las lealtades tienen que ser de ida y vuelta. Pues agradecido yo por que nos hayas recibido en tus oficinas, doctor, y pues estamos al pendiente de tus esfuerzos. Muchísimas gracias. Continuamos en Sin Censura. Seguimos acá en nuestros estudios, ya en vivo y en directo, después de presentarle esta entrevista que nos concedió Santiago Nieto en sus oficinas en la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo ayer por la tarde.